Buenas tardes a todos y bienvenidos alumnos míos. Me llamo Dr. Clark Van Heller, soy profesor en la universidad, pero también tengo un interés tremendo en la Biblia y tengo un doctorado en la teología. Tenemos una serie hablando de los judíos y de la importancia, el sumo importancia que los judíos hasta el día de hoy mantengan en el mundo. Y vamos a comenzar con la pregunta, ¿por qué es tan importante los judíos? Y la contestación es fácil. Ellos nos dio dos cosas. La Biblia, número uno. Y número dos, Jesucristo también era judío, claro. Entonces por esas dos razones establecemos la importancia de los judíos. Ahorita vamos a ver la tierra prometida, la cual he tenido el privilegio 4 veces entrar y regocijar en la ciudad santa y con tremenda energía, Jerusalén, 4 veces. Y la última vez fue en 2018 y fue fantástico. Nos fuimos durante la época de la Navidad para los cristianos y de la Hanukkah para los judíos. Tengo una variedad de cosas y artefactos que quiero compartir con ustedes que he traído desde Jerusalén o New York City, donde también millones de judíos residen hasta el día de hoy. El lenguaje hebreo lea desde el derecho hasta la izquierda. Derecha hasta la izquierda. Y es un lenguaje bien bonito. Entonces lo lea así. Y lo lea así. Exactamente. Y las letras son muy ancianos. Los judíos nos dio la Biblia. Más importante, nos dio el Tanakh. El Tanakh es la Biblia de ellos. No incluye, claro, el Nuevo Testamento de los cristianos, porque el Nuevo Testamento habla primariamente de una persona, y este personaje es Jesucristo, lo cual ellos no creen es Dios y ni creen que es el Mesías. Entonces ellos lo rechazaron y claro, sabemos esta historia de ellos. El idioma de hebreo siempre me ha fascinado y me encanta hasta hoy. Entonces aquí es, ¡oh, qué bonito! Mira, ese son S o Sh. Puede ser uno de los dos. Tiene que memorizarlo. Pero es fácil. Hay 22 letras en el idioma de los hebreos. Hay varias cosas que hemos copiado en la iglesia desde los judíos. Y uno es en la iglesia católica. Ellos, los padres, los obispos, usan esta kippah. Y los judíos también lo usan una kippah. Es para la santidad, porque Dios es muy santo y para nosotros somos pecadores. Entonces es una reverencia. Los usan siempre en los templos o sinagogas. Cada viernes, cuando baja el sol, comienza el culto de los judíos en todo el planeta. Entonces si dice, ¿a qué hora va a tener el culto? Pues depende el baja sol. Cada viernes en la atardecer, cuando baja el sol. El símbolo muy importante a los judíos, a lo mejor todos ustedes saben, esa es la menorá. La menorá tiene 7 velas. 3 y 1 en el medio. 7. En el templo de Yahweh, de Jehová, en los tiempos, en los siglos ancianos, los judíos puso esto en el templo de Salomón. Entonces es muy importante. Eventualmente los romanos lo robaron y lo llevaron a Roma en el año 70, poquitos años después de Jesucristo. Ese es un artefacto también muy bonito y esto los usan para mantener la toga que usan los judíos cuando rezan. Es una toga que cubren todo y el respeto. Entonces, y esto simboliza los 12 tribus de Israel. Recuerde que Jacobo
el hijo de Abraham, tuvo 12 hijos. Entonces son los 12 hijos de Israel. Muy bien hecho, muy bien hecho. Es un libro que escribí durante los años. Es una bendición, lo encanta la Biblia. 969 capítulos del Tanakh, el Antiguo Testamento, tengo yo aquí. Y cada capítulo tengo sumaria de los acontecimientos durante los capítulos. 969 existen en el Antiguo Testamento, pero para los judíos se llama el Tanakh. Repite, el Tanakh. No, esto es moderno, claro, porque esto a lo mejor no existía en tiempos anticuados, pero se llama un kippah. Un kippah. No sé si es femenina o masculina, pero decimos kippah. Ahorita te voy a dar bien bonito. También puedes comprar libros en el cual puedes descubrir lo bonito, lo cual es el hebreo. ¿Okay? Y eso es una Biblia en hebreo e inglés. Hebreo, inglés, hebreo, inglés, hebreo, inglés. Entonces, o hebreo, español. También puedes comprarlo a hebreo, español. Es muy fácil en todas partes. ¿Okay? Entonces, es muy bonito el hebreo. Y te voy a dar el versículo más importante en todo el Tanakh. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Significa, oye Israel, nuestro Dios, uno es. Uno es. Entre toda la tierra, los judíos encontraron gentes con muchos dioses y muchas creencias y sacrifican animales, hasta sacrifican los niños. Sí, en el Tanakh puedes leer esto. Ocurrieron a los vecinos de los judíos en aquellos tiempos. Entonces ellos estaban bien, con mucho orgullo, que ellos adoran nomás un Dios. Y en Deuterónimo 6:4 existe este fantástico y más importante versículo en todo el Tanakh. Y eso es el Shema. Se llama el Shema. Shema es hebreo para escucha. El Shema habla de la... es una mezuzá. Una mezuzá es un artículo que los judíos pongan en la parte derecha de la puerta y lo besan cada vez que entran, de respeto, porque adentro es el Shema. Deuterónimo 6:4. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad significa en hebreo uno. Alright, muy bien hecho. Pues hay mucho de aprender y gracias por acompañarme en esta jornada tan fascinante de los judíos. Vamos a aprender mucho. Regresamos con la geografía de la Tierra Santa y vamos a comenzar aquí. Israel es este país muy flaco, aquí en el color crema. Esto es el West Bank, es Samaria y Judea. Pero aquí existen y viven los palestinos, los árabes enemigos. Aquí también los enemigos de Israel, más árabes, más palestinos. En esta tierra chiquita se llama Gaza. Y aquí es Egipto. Aquí Jordania. Y al norte Siria y Líbano, de donde vinieron los maderas famosos para el templo del Señor. La población de Israel, los ciudadanos, son 7 millones de judíos y 2 millones árabes. Son ciudadanos, sí, árabes pueden ser ciudadanos también de Israel, pero tiene que pasar muchas pruebas, es muy difícil. Y vamos a ver ahorita Jerusalén. Podemos notar aquí en Jerusalén es rodeada en 3 lados con sus enemigos, los árabes. Muy importante saber esto. Aquí es el aeropuerto donde vas a entrar, porque nomás tiene uno comercial. Hay muchos militares, pero uno para nosotros. Entonces aquí, más o menos 1 hora
por tren o autobús o carro aquí hasta Jerusalén. Ahorita tiene un tren que es muy rápido, es excelente. Entonces Jerusalén es muy importante, claro. En la Biblia Jerusalén aparece 5,000 veces en el Tanakh, 5,000 veces. Y muchos me preguntan entonces, ¿cuántas veces ocurren la palabra Jerusalén en la Biblia de los musulmanes? Y no vas a creerlo, pero la contestación es nunca. Nunca la palabra Jerusalén ocurre ni una vez en el Corán de los musulmanes. Hay una ocurrencia donde ellos mencionan un lugar santo muy lejos. En los árabes de hoy dicen que eso refiere a Jerusalén, pero la palabra nunca ocurre en el Corán de los árabes. Eso es Jerusalén. Aquí es el mar Muerte. Y es el lugar también más profundo en todo el planeta. Aquí al norte tenemos el lago de Galilea, donde Jesucristo estaba. Muy bien hecho aquí. Cristo vivió en Nazaret y fue nacido, claro. ¿Dónde? Aquí, Belén. Belén nomás existe 5 millas al sur de Jerusalén. Tengo un amigo precioso que vive allí y también yo tengo muchos amigos en la universidad allí. Hay una universidad muy bonita allí. Entonces, eso es la tierra de Israel y esto es Jerusalén. Vamos a ver otra vez. Desde aquí. Es muy, muy, muy chiquito y muy, muy flaco. La tierra prometida de Israel. Ahorita vamos a platicar un poquito de las celebraciones, las fiestas de los judíos. La Simchat Torah. Torah o Torah, claro, significa también la palabra de Dios, específicamente los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomía. Entonces los 5 libros. Simchat Torah es el nuevo año también. Decimos Rosh Hashanah, la cabeza del nuevo año. Pero también eso es la parte espiritual, lo cual ellos terminaron en leer la Biblia y ya comenzó otra vez a leer toda la Biblia. Esto se llama Simchat Torah. La fiesta más importante del año, es difícil decir que es lo más, pero Yom Kippur, Yom es día, Kippur es el día de sacrificio, es el día que una vez ocurrió cada año cuando tenía ellos el templo de Salomón y luego el templo de Herodios. Entonces cuando el alto sacerdote entró y hizo el sacrificio para toda la nación, nomás una vez cada año, y ocurre más o menos en el mes de octubre o septiembre, muy tarde, depende, porque el calendario de los judíos no es solar como nosotros, es de la luna, 28 días. Sí, entonces es muy diferente. También ellos tienen Sukkot, y esto es mi favorito. Es mi favorito porque en Sukkot ellos celebran cuando ellos estaban en el desierto para 40 años con Moisés y Joshua y Josué. Y ellos, en el día de hoy, ellos hacen una tent, una carpita afuera de la casa. No importa si son millonarios. Hacen una little carpita. Ellos quedan allí durante la noche o algunas horas con una comida y celebraron con canciones y todo los años que ellos estaban en el desierto de Sinaí en rumbo a la Tierra Santa. Vamos a hablar ahorita de los egipcios. Egipcio fue un país tremendo. He tenido el privilegio 2 veces visitarlo, hasta arriba, abajo, adentro, afuera, en todas partes, para 2 semanas una vez. Un descubrimiento tremendo y fue fantástico. Egipto fue el United States del día, lo más rico, lo más poderoso, lo más importante imperio y país del tiempo, de los tiempos de la Biblia. Entonces, ellos hicieron el libro más anciano en la historia. Se llama el libro de los muertos o el libro de la resurrección. Porque en este libro, en hieroglíficas,
ellos tienen los pasajes adorando los dioses y cómo ellos pueden pasar desde la vida, desde la muerte para regresar a la vida en la eternidad, porque los egipcios ancianos creían mucho en la resurrección, en la vida después de esta vida mortal que tenemos. Entonces, esta creencia influenció mucho las religiones del día y hasta hoy, pues los cristianos creen en la resurrección, los judíos, y de dónde venía el libro de la muerte, de la resurrección. Es que en las tumbas de los ancianos en Egipto hay muchas copias de esto. Ellos puso esto porque estos pasajes son mágicos, son muy importantes. Entonces tenemos muchas copias. Inclusive son bien ilustrados, bonitos, con dibujos de color hasta hoy. Y son bien bonitos. Puedes verlo en muchos museos en toda parte. Muchos preguntan, ¿qué son de qué hablan los judíos cuando hablan de Egipto y de la influencia de las otras culturas en los patriarcos? Vamos a hablar de los patriarcos. En el libro de Génesis habla de Abraham. Abraham, o más tarde Abraham o Abraham, o en inglés Abraham, está bien cualquier de los tres. Abraham era el progénito de todos los judíos y también el progénito de los árabes. ¿Por qué? Porque tuvo dos hijos, Ismael, progenitor de los árabes, y Isaac, progenitor de los judíos. Entonces, son hermanos. Son hermanos. Y también hasta el lenguaje de los judíos, el hebreo, y también el lenguaje de los árabes. Árabe es muy similar. Entonces, en capítulo 24 de Génesis, Dios dijo, mejor que Isaac, o Abraham mandó que Isaac tenía una novia entre su propia gentes. No, en aquellos tiempos no había la palabra judíos, porque judía significa el tribu de Judá. Había 12 tribus, eventualmente en Éxodo. Entonces, en esos, Judá era uno de los hijos de Jacob, claro, Jacobo, entonces se llama los judíos. Los otros 10 o 11 casi perdieron entre los samaritanos y la gente del norte, especialmente en el siglo 8 antes de Cristo, cuando había el imperio de los asirianos vinieron en el norte de Israel y conquistaron y mandaron los jóvenes y eruditos hasta Asiria. Y repitieron al sur en el siglo 6 antes de Cristo, al sur en Judea y también a Jerusalén. Y esto es lo más popular, porque en eso tenemos la famosa historia de Daniel y los 3 jovencitos que fueron tomados a Babilonia. Entonces, y muy interesante porque en Babilonia eran donde mucho de la Biblia fue escrito, especialmente el Pentateuco o el Torah fue escrito en Babilonia, porque los eruditos están allí, tuvo mucho tiempo, entonces ellos hicieron la historia del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Ellos no dijeron la palabra judíos, nomás los hijos de Israel, porque todos los 12 tribus, y también a veces son 14 tribus. Sí, 12 y también 14, y a veces la lista nomás dicen hay 10. Entonces, pero originalmente habían 12. Porque el número 12 es importante en la numerología de Egipto y la palabra, y también el número 7. Entonces tenía que tener siempre 7 como las velas en el templo, los 12 discípulos de Cristo, los 12 tribus de Israel. ¿Y por qué? La razón es simple, es porque hay 12 signos astrológicos en los cielos. Exactamente 12. Y por eso tiene que tener 12.
Entonces la lista cambia a veces en el Antiguo Testamento entre 12. Ok, vamos a hablar de Abraham. Abraham no era de Israel, claro, él era de otro país. Y Dios lo mandó a Israel. ¿Y qué hizo él? Él fue a Egipto con Sarai, puso muchos problemas, regresó a Canaán, a el área que se llama Hebrón, es muy cerca al sur de Jerusalén hasta hoy. Y también él fue famoso, él fue muy rico, tuvo mucho dinero y mucha influencia en el área, casi como un rey. Y él conoció Melquisedec y todo eso. Muy importante, muy interesante persona. Un papá de muchos hijos, y esto también significa potencia y poder. Entonces, cuando murió él y Sarai, ellos los dos estaban sepultados en la cueva de Macpelah. Y hasta hoy puedes visitar Macpelah y dar sus reverencias a esta gran pareja en la Biblia. Ahorita vamos a preguntar qué son las evidencias que existían los patriarcos. Y la contestación fácil es no hay. Y no es nada mal, porque eso es la historia de los judíos, de Israel. Es la historia nacional de ellos, es el mitos de ellos, es el misterio y la historia de ellos. Si ellos quieren escribirlo, pues está bien. Pero no hay evidencia ni en arqueología ni en literatura de otras razas durante esas épocas. Está bien, para que saben. Ahora vamos a ir a Egipto a José. Recuerde que el hijo José fue allá mandado por su papá porque había un hambramiento en Canaán. Entonces él quedó allá y el rey encantó de él, él estableció, eventualmente fue un príncipe de Egipto en la historia. Es excelente, hay movies, hay cinemas de él, es fantástico. Entonces él quedó allá en Egipto y multiplicaron y fueron ricos y famosos y fantástico. Entonces quedaron en Egipto 430 años. La Biblia dice, está bien. Entonces eventualmente el rey los abandonó, nuevo rey entró, entonces lo persecutan y lo maltratan y todo. Entonces Dios mandó un redentor, un Mesías, en hebreo Meshiach. Entonces esto fue Moisés. Moisés en hebreo es Moshe, en árabe es Muse. Entonces, Moisés no sabía nada del Dios de Israel porque él fue príncipe de Egipto. Él nomás sabía Anubis, en Ra, en Osiris, en Isis y todos los grandes reyes de Egipto, que hasta hoy hay estatuas en todas partes de Egipto. Él no sabía el Dios de sus papás, ni sabía de ellos. Entonces, él tuvo que preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y recuerde el famoso, yo soy quien no soy, o yo soy lo que soy. Y en la Biblia, los que escriben la Biblia puso 4 letras en hebreo. Y estos son muy, muy, muy santos y no son dichos hasta hoy, a menos que decimos más o menos en español Yahweh o Jehová. Es el nombre. Porque Moisés ni sabía el nombre del propio Dios que estaba hablando a él en el desierto. ¿Recuerden? Muy, muy interesante. Pero su suegro, Jethro, ayudó a él en conocer las cosas de Dios. ¿Quién era Jethro? Muy misterioso. Es un libro nomás en Jethro. ¿Quién era su suegro? Muy interesante. Porque no era Egipto ni era judío o de los Israel. No, entonces es de Midian, es otro país muy, muy cerca de Arabia. Entonces Moisés y los 40 años en el desierto, fue a Canaán, lo conquistaron. Josué, Caleb, los jueces, los famosos Sansón, el musculón, Deborah, que significa obispo, bonito nombre en hebreo. Ellos fueron jueces
de Israel antes que vinieron los reyes y luego los reyes. Los reyes, el primer Saúl fue rechazado por Dios. Entonces se suicidó. David entró en el favorito de Dios. Su hijo rechazó a su papá. Muchos pleitos, muchos problemas entre los hijos. Luego Salomón entró cuando David murió después 40 años en el trono, dicen. Entonces había una parte del norte de Israel y sur de Israel después Salomón, y nunca regresaron juntos. Pero claro, amigos, a veces enemigos, pero eran hermanos, porque de los originales 12 tribus de Israel. Entonces el templo de Salomón, en el siglo más o menos 10, más o menos 9 antes de Cristo, fue establecido, destruido en el siglo, en el año 722 antes de Cristo por los asirios, y luego regresaron el reino del norte, porque el rey del sur no fue afectado en Jerusalén, pero al norte sí. Entonces el templo no fue afectado. Pero en el año 586 los babilonios vinieron, destruyeron el templo de Salomón. Destruyeron. Entonces regresaron y Zorobabel fue comisionado para hacer un nuevo templo. Entonces él restableció el templo y todo eso. Y luego eventualmente tenemos los profetas, Isaías, Jeremías, y los grandes, los menores profetas, Hagaías, Sofanías y todos los bonitos gentes y los pastores y todo. Entonces, esto es la historia de los judíos. ¿Hay evidencia que estas gentes existían? Pues sí, especialmente para David. Tenemos una piedra donde está escrito en la casa de David. Entonces, por eso tenemos evidencia que la casa de David existió. Tenemos evidencia de que Salomón, que Shlomo en hebreo existió. No, nunca hemos encontrado. En Jerusalén tenemos muchas ruinas y están escarbando. En la ciudad de David, el sur de las murallas grandes. Y hasta hoy nunca han encontrado evidencia de David, de su palacio, de Salomón, ninguno de estos. A menos que dicen que la tumba de David está allí. Muchos eruditos dicen que es fantasía, pero puedes visitarlo en el día de hoy. Entonces, este es una muy breve sumaria del Antiguo Testamento o el Tanakh de los judíos. Y te invito a estudiar más porque es fantástico. Porque en la realidad no hay libro en el mundo tan importante que la Biblia. Y es mi favorito. Y lo conozco cubre a cubre. Nuevo Testamento y también el Antiguo. Pero mi favorito es el Antiguo. Entonces, si tienes la oportunidad de visitar la Tierra Santa, te invito. Venga conmigo si quieres. Siempre vamos allá casi cada año para visitar la belleza que es Jerusalén, la costa mediterránea, el Mar Rojo y la Mar Muerto, y Egipto, el bonito, hermosísimo Egipto con sus monumentos preciosos y bonitos y templos hermosos y hieroglíficos. Entonces, es un mundo muy bonito, es un estudio muy bonito. Sigue adelante, mis jóvenes, mis alumnos de la Biblia, para siempre. Dr. Clark Van Heller, diciendo con muchos saludos, mucho cariño a todos. Adiós. Shalom aleinu ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel.